Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Y estoy súper emocionada de compartir con ustedes este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de algo que a todos nos gusta y mucho: vacaciones. Pero no cualquier tipo de vacaciones, sino unas vacaciones ideales. De esas que soñamos, que planificamos con ilusión y que, por supuesto, queremos disfrutar con quien más queremos. Y sí, como leyeron en la intro, vamos a destapar un secreto. Un secreto que, si lo aplicamos bien, nos puede acercar mucho a esas vacaciones perfectas. ¿Están listos? Porque yo sí. Y por cierto, antes de que sigamos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ahora sí, empecemos. A ver, todos soñamos con escaparnos de la rutina, ¿verdad? Imaginamos playas paradisíacas, montañas imponentes, ciudades vibrantes. Visualizamos cada detalle, desde el clima perfecto hasta la comida deliciosa. Y por supuesto, imaginamos a quien tendremos al lado para compartir todas esas experiencias. Pero, ¿alguna vez se han preguntado por qué algunas vacaciones, a pesar de tener todo el potencial para ser increíbles, terminan siendo, bueno, no tan perfectas? A veces la clave no está solo en el destino o en el presupuesto, sino en algo mucho más profundo: la conexión. Y aquí es donde entra nuestro secreto. No es un secreto mágico, ojo, pero sí es algo que podemos trabajar y potenciar. Se trata de entender, de verdad, qué es lo que hace que esas vacaciones sean ideales para nosotros. Y por supuesto, para quienes nos acompañan. Piensen en esto: ¿qué es lo que realmente valoran en unas vacaciones? ¿Aventura, relax, descubrimiento, romanticismo, diversión? ¿O una combinación de todo? ¿Y qué es lo que valora la persona con la que viajan? A veces damos por sentado que a nuestra pareja, a nuestros amigos o a nuestra familia les gusta lo mismo que a nosotros. Y ahí es donde podemos empezar a fallar. El primer paso para unas vacaciones ideales es precisamente la comunicación. Hablar, conversar, preguntar. Saber qué es lo que cada uno espera del viaje. ¿Quieren un viaje lleno de acción y adrenalina, o prefieren un retiro tranquilo y relajante? ¿Les encanta explorar museos y sitios históricos, o prefieren tumbarse en la playa a tomar el sol? ¿Son fanáticos de la gastronomía, o les basta con algo sencillo? Tomemos un ejemplo práctico. Imaginemos que están planeando un viaje a Roma con su pareja. Uno de ustedes es un apasionado de la historia y quiere visitar cada ruina, cada iglesia, cada museo. El otro, en cambio, prefiere pasear por las calles, disfrutar de la vida nocturna y comer mucha pizza y helado. Si no hablan de esto, si no ponen en común sus expectativas, lo más probable es que el viaje termine con roces, con frustración, y con la sensación de que ninguno de los dos disfrutó realmente. En cambio, si se sientan a conversar, a negociar, a buscar un punto intermedio, las cosas pueden ser muy diferentes. Quizás decidan dedicar un día a explorar los lugares históricos, otro día a disfrutar de la ciudad, y un tercer día a relajarse y a disfrutar de la gastronomía. O tal vez decidan dividir el día en dos: por la mañana, el recorrido histórico; por la tarde, el paseo y el helado. La clave es la flexibilidad, la empatía y la disposición a ceder, a llegar a acuerdos. Porque al final, unas vacaciones ideales no se basan en hacer exactamente lo que queremos, sino en compartir una experiencia, en disfrutar juntos, en crear recuerdos inolvidables. Otro aspecto fundamental es la planificación. Una buena planificación es clave para unas vacaciones sin estrés. Esto no significa que tengan que tener todo perfectamente organizado al minuto. De hecho, a veces la improvisación es parte de la aventura. Pero sí es importante tener una idea general del itinerario, del presupuesto, de los transportes y de los alojamientos. Piensen en los detalles. ¿Necesitan visados? ¿Tienen las vacunas necesarias? ¿Reservaron los vuelos y el hotel con antelación? ¿Saben cómo moverse por la ciudad? ¿Tienen alguna actividad especial en mente, como una excursión, un concierto o una cena romántica? Un buen consejo es hacer una lista de todo lo que necesitan, y luego dividir las tareas. Si viajan en pareja, por ejemplo, pueden repartir la responsabilidad de la planificación. Uno se encarga de los vuelos y el alojamiento, otro de los transportes y las actividades. Esto no solo alivia la carga de trabajo, sino que también les permite disfrutar más del proceso de preparación. Y no se olviden de los imprevistos.
Siempre pueden surgir problemas, retrasos o cambios de planes. Por eso es importante ser flexibles y tener un plan B. Si se les pierde el equipaje, tienen a mano una muda de ropa. Si el vuelo se retrasa, tienen una alternativa para llegar a su destino. Si llueve, tienen otras actividades en mente. La actitud es fundamental. Disfruten del proceso. No se estresen por los pequeños detalles. Lo importante es estar juntos y crear recuerdos. Ríanse de los imprevistos. Serán parte de la aventura. Ahora hablemos de algo que a menudo pasamos por alto, la desconexión. En la era digital es muy difícil desconectarse por completo. Pero es importante intentarlo. Desconéctense del trabajo, de las redes sociales, del estrés del día a día. Dense la oportunidad de estar presentes, de disfrutar del momento, de conectar con las personas que los acompañan. No estén pegados al móvil todo el tiempo. Dejen el trabajo en casa. Disfruten de la conversación, de la compañía, de las risas, de los silencios. Observen el mundo que los rodea. Saboreen la comida. Escuchen la música. Sientan el sol en la piel. Y por supuesto, no se olviden de ustedes mismos. Las vacaciones son una oportunidad para relajarse, para recargar energías, y para hacer algo que les guste. Lean un libro, hagan ejercicio, mediten, tomen un baño relajante, consiéntanse. Se lo merecen. Volviendo al secreto, que no es otro que la conexión, la comunicación y la planificación, la clave para unas vacaciones ideales reside en la capacidad de conectar con las personas que nos acompañan, de comprender sus deseos y expectativas, y de crear juntos una experiencia inolvidable. No se trata de hacer lo que nosotros queremos, sino de disfrutar juntos, de compartir momentos, de crear recuerdos. Y ahora hablemos de la persona con la que queremos compartir esas vacaciones ideales. ¿Es su pareja, su mejor amigo, su familia, o simplemente ustedes mismos? Piensen en esa persona. ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que la hace feliz? ¿Qué es lo que la emociona? La idea es adaptar el viaje a sus gustos y preferencias, pero sin dejar de lado los suyos. Busquen un equilibrio, un punto medio, un acuerdo. Y sobre todo, sean flexibles. Estén dispuestos a ceder, a negociar, a cambiar de planes si es necesario. La clave está en la actitud, en la disposición a disfrutar juntos, a crear una experiencia única e inolvidable. Y recuerden, las vacaciones no tienen que ser perfectas. Lo importante es que sean auténticas, que sean significativas, y que les permitan crear recuerdos que atesorarán para siempre. Así que a planificar, a conversar, a reír y a disfrutar. Y por último, no se olviden de compartir sus experiencias. ¿Cuáles han sido sus vacaciones ideales? ¿Qué consejos le darían a otros viajeros? Me encantaría leer sus comentarios. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Hola a todos de nuevo. Como ven, el tema de las vacaciones ideales es algo que me apasiona, y es que todos soñamos con ese viaje perfecto, ¿verdad? Ese que nos permite escapar de la rutina, recargar energías y crear recuerdos inolvidables. Pero como ya mencioné, lograr esas vacaciones de ensueño no es solo cuestión de elegir el destino más exótico o gastar una fortuna. Hay mucho más que eso y hoy quiero profundizar en algunos puntos clave para que sus próximas vacaciones sean, efectivamente, ideales. *** Profundizando en el secreto, la conexión como pilar fundamental ***. Ya establecimos que el secreto para unas vacaciones ideales reside en la conexión, pero ¿cómo cultivamos esa conexión? ¿Cómo nos aseguramos de que estamos realmente conectando con nuestros compañeros de viaje y con nosotros mismos? La comunicación continua no basta con hablar antes de partir. La comunicación debe ser un flujo constante durante todo el viaje. Pregunten, escuchen, compartan sus sentimientos y expectativas a medida que surgen. ¿Se sienten cansados? ¿Hay algo que les gustaría cambiar? ¿Descubrieron un lugar que les fascinó y quieren compartirlo? No duden en expresarse. La empatía en acción pónganse en el lugar del otro. Intenten entender sus necesidades, sus miedos, sus deseos.
Si ven que alguien no está disfrutando tanto como esperaba, averigüen por qué. Tal vez necesite un poco de tiempo a solas, un descanso, o simplemente un cambio de actividad. La empatía es fundamental para crear un ambiente de armonía y comprensión. Asterisco 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 la flexibilidad como aliada asterisco asterisco los planes pueden cambiar, los imprevistos surgen, y las expectativas pueden ser diferentes a la realidad. La flexibilidad es la clave para adaptarse a estas situaciones. Estén dispuestos a modificar el itinerario, a probar cosas nuevas, y a dejar de lado aquello que no está funcionando. La flexibilidad les permitirá disfrutar del viaje sin estrés y sin frustraciones. Asterisco 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 la celebración de la diversidad asterisco asterisco cada persona es diferente, con sus propias preferencias, intereses y ritmos. En lugar de intentar imponer sus gustos, celebren la diversidad. Descubran juntos nuevas experiencias, aprendan algo del otro, y disfruten de la riqueza que cada persona aporta al viaje. Asterisco asterisco más allá de la planificación, la organización estratégica asterisco asterisco. La planificación es importante sí, pero no se trata de ser esclavos de un itinerario rígido. La idea es tener una base sólida para evitar el caos, pero también para dejar espacio a la espontaneidad y a la aventura. Asterisco 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 investigación a fondo asterisco asterisco antes de decidir el destino, investiguen. Lean blogs de viajes, vean vídeos, consulten guías turísticas. Conozcan la cultura, las costumbres, la historia del lugar. Esto les permitirá tener una idea más clara de lo que pueden esperar y de cómo pueden aprovechar al máximo su tiempo. Asterisco 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 establecer prioridades asterisco asterisco, ¿qué es lo más importante para ustedes en este viaje? ¿Cuáles son las actividades imprescindibles? ¿Qué es lo que quieren experimentar? Definan sus prioridades para poder organizar el itinerario de acuerdo con ellas. Asterisco 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 presupuesto detallado asterisco asterisco establecer un presupuesto es fundamental para evitar sorpresas desagradables. Incluyan todos los gastos posibles, transporte, alojamiento, comida, actividades, compras, imprevistos. Lleven un control de sus gastos para no salirse del presupuesto y ajustar sobre la marcha si es necesario. Asterisco 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 itinerario flexible asterisco asterisco elaboren un itinerario general, pero dejen espacio para la improvisación. Incluyan opciones alternativas, por si surge algún cambio de planes. No se obsesionen con cumplir al pie de la letra el itinerario. Disfruten de la libertad de explorar y de descubrir cosas nuevas. Asterisco 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 empaquetar con inteligencia asterisco asterisco lleven solo lo necesario. Revisen el clima del destino y el tipo de actividades que van a realizar para empacar la ropa adecuada. No se olviden de los documentos importantes, los medicamentos y los objetos de valor. Hagan una lista de verificación para no olvidar nada. Asterisco asterisco desconexión consciente, el arte de estar presente asterisco asterisco. En un mundo hiperconectado, la desconexión es un lujo que debemos darnos. Las vacaciones son la oportunidad perfecta para alejarnos de las pantallas y reconectar con nosotros mismos y con los demás. Asterisco 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 definir límites asterisco asterisco establezcan límites claros con respecto al uso de dispositivos electrónicos. Decidan cuándo y dónde van a revisar el correo electrónico, las redes sociales, o los mensajes de trabajo. Eviten estar pegados al móvil durante las comidas, las conversaciones, o las actividades importantes. Asterisco 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 desconectar del trabajo asterisco asterisco si es posible, desconéctense por completo del trabajo. Avise a sus colegas, establezcan una respuesta automática en su correo electrónico, y deleguen responsabilidades. Si no pueden desconectar por completo, dediquen un tiempo específico al trabajo y eviten mezclarlo con el tiempo de ocio. Asterisco 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 practicar la atención plena, emoticono besos, estén presentes en el momento. Presten atención a sus sentidos, los colores, los sonidos, los olores, los sabores, las sensaciones. Disfruten de cada experiencia con todos sus sentidos. Asterisco 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 redescubrir el placer de la conversación asterisco asterisco conversen sin prisas, sin interrupciones, sin distracciones. Escuchen con atención, hagan preguntas, compartan sus pensamientos y sentimientos. La conversación es una herramienta poderosa para conectar con los demás y para crear recuerdos significativos.
Asterisco 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 tiempo para la reflexión asterisco asterisco dediquen tiempo a reflexionar sobre sus experiencias, sobre sus emociones, sobre sus deseos. Escriban un diario de viaje, mediten, o simplemente siéntense a observar el paisaje. La reflexión les ayudará a conectar con ustedes mismos y a dar sentido a sus vacaciones. Asterisco asterisco adaptando el viaje a la compañía, el arte de la negociación asterisco asterisco. Ya hemos hablado de la importancia de la conexión y la comunicación, pero ¿cómo aplicamos esto cuando viajamos con otras personas? La clave está en adaptar el viaje a los gustos y preferencias de todos, buscando un equilibrio que satisfaga a todos los involucrados. Asterisco 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 conocer a fondo a los compañeros de viaje asterisco asterisco antes de empezar a planificar, investiguen. Hablen con sus compañeros de viaje, pregunten sobre sus intereses, sus expectativas, sus miedos, sus limitaciones. Cuanto más conozcan a las personas con las que viajan, más fácil será planificar un viaje que les guste a todos. Asterisco 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 identificar puntos en común asterisco asterisco, ¿qué es lo que les gusta a todos? ¿Qué actividades o destinos son atractivos para todos? Prioricen estas opciones y a partir de ellas construyan el itinerario. Asterisco 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 negociar y ceder asterisco asterisco es imposible que todos estén completamente de acuerdo en todo. La negociación es fundamental. Estén dispuestos a ceder en algunas cosas, a llegar a acuerdos, a buscar un punto medio que satisfaga a todos. Asterisco 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 establecer roles y responsabilidades asterisco asterisco para evitar conflictos, establezcan roles y responsabilidades claras. ¿Quién se encarga de la planificación? ¿Quién se encarga del presupuesto? ¿Quién se encarga de las reservas? Repartir las tareas de manera equitativa aliviará la carga de trabajo y evitará posibles discusiones. Asterisco 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 respetar los espacios individuales asterisco asterisco es importante pasar tiempo juntos, pero también es importante respetar los espacios individuales. Permítense momentos a solas. Para descansar, para reflexionar, o para hacer aquello que les gusta individualmente. Esto fortalecerá la conexión y evitará el agotamiento. Asterisco 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 celebrar las diferencias asterisco asterisco en lugar de intentar imponer sus gustos, celebren las diferencias. Descubran juntos nuevas experiencias, aprendan algo del otro, y disfruten de la riqueza que cada persona aporta al viaje. Un viaje con amigos o en familia puede ser una oportunidad para descubrir cosas nuevas sobre los demás y fortalecer los lazos que los unen. Asterisco asterisco creando recuerdos, más allá de la perfección asterisco asterisco. Ya lo dije, las vacaciones no tienen que ser perfectas para ser inolvidables. Lo importante es que sean auténticas, que sean significativas, y que les permitan crear recuerdos que atesorarán para siempre. Asterisco 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 documentar la experiencia asterisco asterisco tomen fotos, graben vídeos, escriban un diario de viaje. Documentar la experiencia les permitirá revivirla una y otra vez. No se obsesionen con la perfección, simplemente capturen los momentos que les parezcan más importantes. Asterisco 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 probar cosas nuevas asterisco asterisco salgan de su zona de confort. Prueben comidas exóticas, hagan actividades que nunca hayan hecho, conozcan gente nueva. La aventura y la exploración son elementos clave para crear recuerdos inolvidables. Asterisco 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 disfrutar de los pequeños detalles asterisco asterisco presten atención a los pequeños detalles, la sonrisa de un niño, la puesta de sol, el sabor de una comida deliciosa, el abrazo de un ser querido. Son estos pequeños detalles los que hacen que las vacaciones sean especiales. Asterisco 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 ser agradecidos asterisco asterisco agradezcan por la oportunidad de viajar, por la compañía, por las experiencias vividas. La gratitud es una emoción poderosa que les permitirá disfrutar aún más de sus vacaciones. Asterisco 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 crear una tradición asterisco asterisco si las vacaciones fueron geniales, ¿por qué no convertirlas en una tradición? Planifiquen un viaje anual con los mismos compañeros de viaje o con otros, y creen una tradición que les permita fortalecer sus lazos y crear recuerdos duraderos. Asterisco asterisco consejos adicionales para un viaje exitoso asterisco asterisco. Asterisco 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 aseguren la documentación necesaria asterisco asterisco verifiquen que sus pasaportes, visas y cualquier otra documentación necesaria estén vigentes y en orden. Asterisco 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 contraten un seguro de viaje asterisco asterisco un seguro de viaje puede cubrir gastos médicos, pérdida de equipaje, cancelación de vuelos y otros imprevistos.
Asterisco 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 infórmense sobre el destino asterisco asterisco investiguen sobre las costumbres locales, los riesgos de seguridad y los consejos de salud para el destino que van a visitar. Asterisco 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 lleven un botiquín de primeros auxilios asterisco asterisco incluyan medicamentos básicos, vendajes y cualquier otro artículo que puedan necesitar en caso de una emergencia. Asterisco 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 aprendan algunas frases básicas en el idioma local asterisco asterisco esto les ayudará a comunicarse con los lugareños y a mostrar respeto por su cultura. Asterisco 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 cuiden el medio ambiente asterisco asterisco respeten el entorno, reciclen y reduzcan su huella de carbono. Asterisco 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 sean respetuosos con la cultura local asterisco asterisco vistan de manera apropiada, respeten las costumbres y tradiciones locales y sean conscientes de sus acciones. Asterisco 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 mantengan una actitud positiva asterisco asterisco disfruten del viaje, sean flexibles y estén abiertos a nuevas experiencias. La actitud es fundamental para disfrutar al máximo de las vacaciones. Asterisco asterisco conclusión, el viaje ideal es un viaje interior asterisco asterisco. En definitiva, las vacaciones ideales no son una cuestión de suerte, ni de dinero, ni de un destino perfecto. Son una consecuencia de la conexión, la comunicación, la planificación y la actitud. Se trata de un viaje interior, de una oportunidad para conectar con nosotros mismos, con nuestros seres queridos y con el mundo que nos rodea. Así que a planificar, a conversar, a reír, a disfrutar. Y recuerden, lo más importante es crear recuerdos que atesorarán para siempre. No se obsesionen con la perfección, permitan que la espontaneidad y la aventura sean sus guías. Y sobre todo, sean felices. Espero que este vídeo les haya sido de gran ayuda. Me encantaría leer sus comentarios, saber qué consejos le darían a otros viajeros y conocer sus experiencias de vacaciones ideales. No olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y que sus próximos viajes sean inolvidables.